Perfecto. Eh, Comenzamos entonces. Bueno, bienvenida a nuestro segundo webinar en este tema tan interesante que vamos a hablar hoy de salud mental. Ya hablamos de orientación vocacional, hoy día vamos a ver otro tema interesante que tiene que ver con la salud mental. Y esta vez va a ser sobre un tema también bastante común, que es una palabra bastante común, pero que también vamos a ir descubriendo, que es el estrés. Así que el webinar de hoy se llama Cuando las preocupaciones afectan mi bienestar. Estoy aquí con mi querida amiga Lucy, y ella también va a comenzar hablando sobre este tema. Luego vamos a hacer un intermedio y vamos a también hablar desde el aspecto más psicológico, que es el estrés, qué estrategias de afrontamiento podemos encontrar y si quedan algunas dudas, sugerencias, las vamos a hacer durante el transcurso de este webinar. Comencemos entonces. Comencemos. Entonces nos presentamos Roberto Saldivia desde Chile, psicólogo educativo, y mi nombre es Luz Daisy Flores desde Colombia, coach juvenil. Nos dedicamos al trabajo con jóvenes en diferentes facetas y estos son los tres temas que queremos compartir el día de hoy. El estrés, el estrés tanto en el joven como en los padres de familia. Por eso titulamos este webinar, ¿qué hacer cuando los padres están así como tan agobiados, tan estresados? Vamos a hablar de ansiedad y vamos a hablar de estrategias de, para manejar ese estrés y esa ansiedad. Bueno, cuando se manifiesta el famoso estrés del que todos somos o hemos sido víctimas, resulta que el estrés es una condición mental en la que estamos en exceso de pensamientos de futuro. Eh, es como si quisiéramos abarcarlo todo en el futuro. Por ejemplo, la depresión y la tristeza son exceso de pensamientos en el pasado. Pero cuando se vuelve excesivo el futuro, pues entonces la persona empieza a manejar una situación en la que intenta ocultar esos niveles de estrés. Muchos adultos les cuesta reconocer que están estresados. Entonces, ponen máscaras, por ejemplo, sonrisas fingidas a la pregunta, ¿cómo estás? Estoy bien. Exceso de festividad o de efusividad. A la pregunta, eh, ¿estás como ansioso, estás como estresado? Pues hay una negación total a hablar del tema, o a veces el estrés se manifiesta con silencios abrumadores. Es muy común encontrar personas que se revisten de una coraza y de máscara para hacer creer que el estrés no es lo que los está afectando. Entonces queremos compartir esta pregunta. Tú como adulto, ¿cómo manejas el estrés? Siendo adulto, padre de familia con estrés, ¿cómo manejas el estrés de tu hijo? Derly, ¿tú qué crees? ¿Que el estrés de tus hijos es igual o es diferente a tu estrés como adulto? ¿Tú qué crees? Mm, yo creo que sí puede tener como una connotación diferente de pronto porque no tienen como la misma carga, pero creo que sí pueden sentir lo mismo que uno como adulto siente cuando está estresado. Como ese peso, como que a veces uno ni entiende cómo es que está, con la irritabilidad, por ejemplo, o el cansancio. Entonces yo pienso que ellos pueden sentir algo así, similar a lo que uno siente, obviamente pues guardando como las proporciones de las razones a las que lo lleva a uno a estar así. Ok. Gracias, Derly. Bienvenida, Denis, a este webinar. Bien, resulta que estas preguntas, hagan de cuenta cuando éramos niños, cuando éramos niñas,
que nuestros papás, o por ejemplo en mi caso, mi mamá, mi abuelita me decían, póngase el saco que está haciendo frío. Pero, ¿quién tiene frío? ¿Tiene frío mi abuelita o mi mamá? ¿O tengo yo frío? Y era una situación en la que no preguntaban si tienes frío, sino póngaselo porque está haciendo frío. Entonces, con el estrés pasa lo mismo. A veces creemos que el estrés del joven es el mismo del adulto y no, son por circunstancias y por razones diferentes, aunque hayan espacios comunes. Y lo otro es no pretender que porque yo estoy estresado, entonces, pues mi hijo también debe estar estresado, como solidarizándose con mi situación o comprendiéndome. Tampoco hay que suponer eso. Son dos personalidades diferentes que pueden vivir un estrés de manera diferente y aunque puede ser el mismo detonante, la manera como cada uno lo percibe y las razones por las cuales sienten el estrés es una situación completamente diferente. Bienvenida, Mónica Andrea. En el mundo Bueno, adulto es causante de estrés temas financieros, por ejemplo, temas de pareja, temas laborales, temas de salud. Esos son temas de estrés profundos. Y en el caso de un adolescente, son temas de estrés, otras dinámicas. El bullying que de pronto está recibiendo en el colegio, la sobreexigencia en sus tareas escolares, una persona que ya le empieza a llamar la atención y le gusta y tiene miedo, el miedo ya a relacionarse en público, ya dejando de ser un bebé, sino como relacionarse con sus amigos y con su entorno ya desde otra edad. Entonces, esas situaciones generan estrés. Y el hijo puede compadecerse o comprender el estrés del adulto, de sus papás, pero, pero la manera como él lo siente y lo vive va a ser diferente a la del adulto. Entonces, una cosa importante que a mí me gusta compartir en cualquier tema. Si vamos a hablar de estrés, yo hablo de congruencia. Si vamos a hablar de inteligencia emocional, yo hablo de congruencia. Si vamos a hablar de lealtad, yo hablo de congruencia. ¿Qué significa eso? Es que si tú quieres que tu hijo no esté estresado, por el motivo que sea, así sea para ti como adulto un motivo irrisorio, pendejo, pues absurdo, que no tendría por qué generar estrés. Si tú no quieres que tu hijo no sienta ese estrés, pues la recomendación es que tú como adulto gestiona tu estrés en los temas que a ti sí te generan estrés, para que luego puedas ayudar al otro, a tu hijo. Esa es la doble responsabilidad que tiene el padre familia, no por el hecho de que ambos sientan estrés o ansiedad, digamos en este caso estrés, tiene que ser una resolución de manera conjunta. No, ya mi hijo ya me entiende. No, tu hijo puede que no te entienda o de pronto ni es necesario que te entienda. Con que tu hijo se entienda a sí mismo, ya eso es un paso importante. ¿Listo? Después en el camino viene un tema de solidaridad, de compasión, de ayuda, etcétera. Pero que él mismo reconozca su estrés y él mismo lo sepa manejar, ya eso es un avance. Entonces, aquí la invitación es a que el padre de familia gestione su estrés. Yo conozco madres, cabeza de hogar, que ya empiezan a ver a sus hijos muy estresados, se comen las uñas, les genera malestar el ritmo escolar, pero la mamá, madre, cabeza de hogar, es la más estresada en la casa, porque el mercado se acaba, porque ya llegaron las cuentas para pagar, porque está en proceso de divorcio. Ahí es cuando más congruencia se debe tener, para que el niño o el adolescente no manifieste esos niveles de estrés. Y la ansiedad, en mi opinión, la ansiedad es un estrés extremo,
Si el estrés tú lo puedes disimular con máscaras, la ansiedad ya no se logra disimular. De hecho, aparecen tics nerviosos. Tics nerviosos no solo son movimientos involuntarios. Un tic nervioso es, por ejemplo, en el caso del adulto, y a mí me gusta llamarlo como un tic nervioso, pero eso es un detonante delicado, es, pues no, estoy estresado, me voy a tomar una copita de vino para desestresarme. Y entonces ya la copa de vino no es en la noche, sino también al mediodía y también al desayuno. Y ya es un tic, como que es un movimiento, es una acción que se vuelve involuntaria, ya no es un movimiento involuntario, ya es una acción que te está llevando a otro límite. Entonces, las personas con esas acciones involuntarias se pueden volver adictas al estrés o a la ansiedad. A veces las personas, si no sienten esa adrenalina del estrés y de la ansiedad, es como si no estuvieran vivas. O todo está calmado y se inventan algo para sentir esa ansiedad. A veces es consciente, a veces es inconsciente, la mayoría de las veces, pero también puede darse de manera consciente. Entonces, la ansiedad del adulto es diferente a la ansiedad del hijo, aunque pueden tener causas similares. Por ejemplo, una separación en el hogar, una separación de mamá y de papá. Eso puede generar mucha ansiedad en la pareja que queda a cargo de los hijos y también puede generar ansiedad en el hijo. Pero la forma como ellos lo asimilan es diferente, porque está el papel de la mujer en ausencia de una pareja y en cambio en el niño es la figura paterna y entonces quedan como a la deriva de ya no contar con esa figura paterna. Por poner solo un ejemplo. Entonces, la ansiedad se manifiesta, aunque puede ser el mismo detonante, se manifiesta en ambos de manera diferente. Hay jóvenes que no verbalizan, que se quedan callados. Y vaya, usted intente sacarle las palabras con ganzúas. Y lo que les decía, hoy en día a los jóvenes hay un montón de temas que les genera mucha ansiedad. Así como hay temas que les genera estrés, hay mucha ansiedad con el desempeño escolar. La selección de la carrera profesional es uno de los temas que en el bachillerato más ansiedad le genera al joven. Lejos de decir, ay, ya es el último año, me voy de excursión, ya no vuelvo a ver a mis compañeros, voy a preparar la fiesta del prom. Lejos de eso, es más la ansiedad por seleccionar esa carrera que ellos van a hacer años siguientes en la universidad. Les genera mucha ansiedad ya el inicio o las rupturas amorosas, vivir las separaciones de los padres o que les cambien los hábitos. El joven, aunque no parezca, él tiene hábitos y rutinas. Y si tú le cambias eso, eso le genera ansiedad. Solo el hecho de cambiarle el hábito, el lugar, el espacio, el colegio, la casa, una mudanza, eso les genera. Entonces, hablemos un poquitico de estrategias de afrontamiento. Y es mi sugerencia. Si tú quieres gestionar la ansiedad y el estrés de tu hijo, revísate primero como adulto. ¿Qué te genera a ti estrés? ¿Qué te genera ansiedad? Recuerden que el estrés se disimula, pero la ansiedad ya es una condición extrema que ya no se logra disimular. Los adultos solemos tener muchas máscaras para disimular todo y mostrar que estamos perfectamente en nuestras situaciones. El adulto tiende a perder autenticidad. En cambio, el joven todavía guarda un poquito de autenticidad, de no tanta máscara. Y el niño ni se diga, él es auténtico, sin filtros, un niño. Entonces, si el adulto se despoja un poquitico de esa máscara de pretender tenerlo todo controlado, de que es la persona ejemplo en su hogar, de que no puede errar ante ninguna circunstancia, si logra reconocer un poquitico pues su vulnerabilidad, los aspectos débiles
en su vida, más fácil va a ser que él logre manejar su estrés y su ansiedad para luego manejar el del joven. A veces cuando los padres de familia, muchos me dicen que la situación económica es muy difícil y que eso les genera mucho estrés porque están a cargo de sus hijos, y yo solo les planteo la siguiente idea a esos padres de familia. O sea, la situación económica te está abrumando, les digo yo. Si te está abrumando, considera vivir de una manera más modesta. Ubica tu colegio en un colegio más modesto, vive en un lugar de vivienda más modesto, adecúa financieramente tu vida a una economía modesta. La mayoría de los padres no se niegan a esa posibilidad, pero del todo. Entonces, hay decisiones pues que los padres pueden tomarlas, y hay omisiones que si los padres deciden seguir en la vida, pues en medio de este estrés disimulándolo, pues ahí se va a perder el sentido de la congruencia para poder orientar al hijo, porque se vuelve una cadena de repetición también con el hijo. Entonces, sugerencia, estas son herramientas que a mí me gustan como adulto que soy para manejar mi estrés. Tú verificas si estas te funcionan a ti o empieza a identificar tus herramientas. Para mí es fundamental dormir muy buenas horas, alimentación buena y saludable, hacer deporte, practicar un hobby, me encanta bailar, compartir con amigos. A mí me gusta tanto meditar como orar. Para mí son dos instancias diferentes. Entonces, estas herramientas me permiten dosificar un poco el estrés y la ansiedad. Hay circunstancias en las que no lo elimino, es como un compañero que sigue permanente, pero se puede, ¿cómo se dice? Como coger el toro por los cachos y que no te abarque completamente y que puedas estarlo monitoreando. Solo con que detectes el momento exacto en el que comienzas a sentir el estrés, las causas, el momento en que empiezas a sentir ansiedad y las causas, ya es un primer paso muy valioso. A mí me gusta siempre dar esta sugerencia. No critiques a tu hijo en ninguna circunstancia, y en materia de estrés o ansiedad, mucho menos, porque a veces la crítica se presenta porque el adulto minimiza la razón por la que el joven está estresado o la desvaloriza. Y aunque para nosotros como adultos sea una bobada, para él es un mar de preocupación grande, y lo mínimo que nosotros deberíamos hacer es criticarlos. Al contrario, es siempre estar dispuestos a escucharlos y juntos ayudarle a que el joven encuentre la mejor solución para ellos. Sugerencia, mucho diálogo con el joven, plan divertidos juntos, conversaciones divertidas. Hay veces las conversaciones se limitan a preguntar cómo te fue en el colegio, y hay temas divertidos que para el joven le resultaría de mucha felicidad poder hablar de esos temas divertidos con sus padres, acompañar al hijo a sus hobbies y practicar con el hijo los hobbies del hijo, revisar el sueño, la alimentación, el deporte del hijo, e idealmente orientar al hijo a que practique oración o meditación, cualquiera de las dos. Si quieren las dos, sería maravilloso. Pero ahí es cuando viene la congruencia. Como le digo yo a mi hijo, relájese, mire, tome este cursito de meditación porque eso le puede servir si yo como adulto no lo hago o lo demerito. El exceso de pensamientos de futuro, porque el exceso de pensamientos de futuro desborda y empieza a generar en el ser humano miedo por eso que todavía no ha llegado. Entonces, si esa es la situación, lo mejor es hacer planeación. Planea
el tiempo de estudio, de diversión, de compartir, planea vacaciones, planea viajes, planea tiempo, por ejemplo, para cocinar juntos, que se logró tanto en pandemia. Planea el tiempo de descanso, el tiempo de alimentación. Cuando se planea, se le quita la carga a ese estrés que genera el futuro. Y sugerencia es aprender a ver también el vaso siempre medio lleno, siempre, porque el vaso medio lleno nos enseña a valorar y agradecer. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy estresado, valora y agradece lo que sí tienes. No te quedes con el miedo del futuro porque no sabes si va a llegar o no ha llegado, y si no ha llegado, y si no existe todavía en el plano de la materia y de la realidad, pues no debería generarte ese nivel de estrés. En el plano de esta realidad, de lo que sí vivimos y en donde sí podemos operar, hay mucho para valorar y agradecer. Y esa herramienta de valorar y agradecer hace que cambie como esa frecuencia mental y emocional y, alrededor del futuro y del estrés y de la ansiedad. Y aventurarse a hacer cambios le ayuda mucho a las personas que tienen ansiedad y estrés con el futuro, porque precisamente como ese futuro no lo pueden controlar del todo, entonces aventurarse a hacer cambios, a hacer algo fuera de lo cotidiano, a dejarse llevar como por las sorpresas que la misma vida le da a uno, le quita esa carga de ansiedad. Mire, yo aquí hablando, llevo como 20 minutos hablando de ansiedad y estrés, y yo acabo de mudarme, me cambié de un apartamento al otro. Y días previos sentí mucha ansiedad. Ese tema de qué irá a pasar, para dónde voy, hubo temblores, entonces será que para dónde me voy eso es antisísmico y la mente empieza a tener un juego en el futuro que si yo no lo agarro, me desborda y no estaría aquí al frente de ustedes hablando de ansiedad y estrés. Entonces, importante es despojarnos de las máscaras, reconocerlo y aventurarse a las sorpresas y a los cambios que la vida trae. Listo, Roberto, ¿tú qué tienes para decir? Muchas gracias, querida Luz Daisy. Bueno, primero voy a hacer una invitación. Voy a dejar el mismo link en el chat acá para que puedan conocer sus niveles de estrés. Este link los va a guiar a un test que se llama escala de estrés percibido. Lo voy a copiar acá. Y la idea es que este test está automatizado, por lo tanto, la idea es que ustedes contesten las preguntas, las seleccionen, tiene 5 alternativas desde nunca a muy menudo o muy seguido, y una vez que las terminen, está la opción de, les digo al tiro, donde pueden registrar las respuestas, si no me equivoco. Una vez que las puedan registrar, ahí ustedes pueden tener su nivel de estrés. Lo voy a mostrar de acá. Así que ¿Así? ahí sí, no sé si lo ven. Sí, Deberían entrar con el link a esto. Entonces, mi invitación es que la puedan contestar y una vez que la contesten, puedan registrar sus resultados. Esto es directo, así que no me van a llegar ni a Luz ni a mí los resultados, sino que sencillamente les va a permitir a ustedes tener una línea de cómo están en el día de hoy. Y luego de eso, voy a pasar a hablarles un poquito más sobre lo que es el estrés, a complementar lo que ya Luz Daisy nos comentó y nos habló con tanta claridad. Así que una vez que estén ok, me avisan y continuamos. Vamos a dar unos 3 a 5 minutos, es muy sencillo. No sé si ustedes me comentan cómo van.
Si gustas, Luz, puedes presentar la PPT nuevamente, no hay ningún problema, mientras esperamos que lo puedan contestar. O si gustan, lo contestan al final, porque el link ya lo compartí. Perfecto. Derly, ¿cómo vas? Denis, ¿cómo vas? Mónica, ¿cómo vas? Bien, solo que estoy del celular, entonces me cuesta un poquito más, pero bien. Ok, y si no, como les digo, yo comparto el link directo con Luz para que ustedes lo tengan y lo puedan desarrollar con calma, no se preocupen. No se van a estresar por hacer el test también, no es la idea. Ok, Bueno, gracias. mientras, súper. Mientras lo desarrollan, vamos a ir agregando un poquito más de lo que en psicología también entendemos como es el estrés. Primero entender que cuando hablamos de estrés, ya lo presentó mi querida Luz, eh, tiene que ver desde otra palabra también que ella mostró mucho el tema de la preocupación y la ansiedad, tiene que ver con la tensión. La tensión, cuando uno está tenso, cuando uno está preocupado, cuando uno está eh, atento o hay alguna situación que me genera una preocupación. Siempre se habla de un estresor, quiere decir alguna situación de mi vida, eh, algo cotidiano, algo nuevo, un cambio, etcétera, que hace que mi sistema se alerte. El estrés en sencillo es como un sistema de alarma que tiene el cuerpo. Y este sistema de alarma me permite también tomar ciertas precauciones. Siguiente, por favor, querida Lucy. Dos hacia adelante, please. Ya. Entonces, ¿qué pasa por lo general? Que cuando hay una situación de estrés, que vamos a hablar también de los tipos de estrés, pero cuando hablamos de un estrés malo en sí, que me genera preocupación, genera tensión y genera que mi sistema empieza a estar demasiado enfocado, demasiado en pensamiento eh, y en activación a intentar o resolver la situación o confrontar la situación que está ocurriendo de acuerdo a ese estresor. Siguiente, por favor. Entonces, mm, ahí. Entonces, como yo les decía, el tema es que el estrés como tal es un mecanismo que tenemos en nuestro cuerpo, que viene con nosotros, que nos ayuda y nos ayuda a prepararnos para el peligro. Incluso gracias al estrés nosotros podemos, hay momentos en los cuales podemos salvar nuestra vida, hay momentos en los cuales podemos reaccionar, etcétera, y depende de cómo lo afrontemos, cuál mecanismo de afrontamiento tengamos frente a esto. Y frente a eso, una más, por favor, quería Lucy. Por eso yo les decía que frente a una situación depende cómo la miremos, depende cómo no es la situación en sí, sino es como el mecanismo que es psicológico, depende cómo la percibamos. La percibimos, la tomamos, la miramos como algo que es un desafío y algo que podemos solucionar, o la misma situación yo la puedo percibir como algo que es muy amenazador, que me va a generar muchos problemas y que es difícil de poder ver, de poder solucionarlo, poder confrontarlo. Entonces, por eso yo les digo que el mecanismo, todos los tenemos, pero depende. Ahora, la primera, sí, dale una más. La primera, como yo les decía, es estas situaciones son muy complejas, estas situaciones me detienen y las veo como y las percibo como una amenaza. O sea, algo que es muy complicado, que no sé cómo llevarlo y que me genera una conducta más de huir. O sea, tengo esto amenazante y lo intento evadir y salir. La otra alternativa, una más por favor, querida, tiene que ver con que en vez de huir, lo que yo hago es enfrentarlo. ¿Y cómo lo hago? De distintas maneras. Puede ser resistiendo, que puede ser una alternativa, dándole para adelante, como se dice, o planificando. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de estrés.
Por eso yo les decía, el estrés en sí es un mecanismo que nos ayuda a la supervivencia. Imagínense ustedes los tiempos de la prehistoria, cuando resulta que tenías que ir de casa y no sabías si ibas de las cuevas, me refiero a poder recolectar alimentos, y no sabías si ibas a llegar vivo o no, o frente a un peligro, tenías la opción de poder escapar. Entonces, el estrés en sí, insisto, es algo natural. Ahora, vamos a hablar de dos tipos de estrés. Un estrés bueno y un estrés malo, que es el eustrés y el distrés, perdón. Y siguiente, por favor. Hay un estrés que es un estrés positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos permite movilizarnos, que nos permite poder tomar un desafío, que nos permite levantarnos de nuestra silla, levantarnos de nuestra cama y poder confrontar las cosas. Entonces, esta situación desde el estrés positivo desde el eustrés, es cómo se percibe que realmente este desafío lo podemos lograr. Mejora también todo lo que tiene que ver con nuestra actividad de pensamiento. ¿Por qué razón? Porque voy planificando a cómo lo puedo solucionar a través de creatividad, a través de hacer distintas actividades. Esto, en vez de ser algo amenazante, se presenta como un reto y produce un bienestar y equilibrio y vitalidad. En la medida que vamos solucionando las situaciones, esto que es amenazante se transforma en algo desafiante. Por otro lado, nosotros también podemos reaccionar que esta situación se me escapa de las manos, es muy difícil y genera un efecto negativo. Entonces, es una situación que uno la ve como una demanda que supera nuestra capacidad de respuesta. O sea, es algo más grande que yo y cuesta mucho resolverlo o es imposible. Por lo tanto, esto hace que disminuya mi rendimiento y empieza a generar todos los signos y síntomas del estrés negativo que tiene que ver con inquietud, malestar, ciertos dolores, y por sobre todas las cosas, esto es amenazante, esto está atentando contra mí, y como explicaba muy bien mi querida Lucy, genera ansiedad y preocupación, y hace que en vez de tener vitalidad, produzca fatiga, esté muy cansado, a pesar de que duerma muchas horas, a pesar de que haga distintas técnicas, no soy capaz de poder recargar mi sistema. Siguiente, por favor. Entonces, cuando estamos frente a un estrés negativo, era lo que yo les comentaba. Es una fatiga, es tener como se dice acá, tener las baterías muy descargadas y no querer continuar o sentir que frente a esta situación me rindo y dejo que las cosas pasen. O, siguiente, por favor, tiene que ver también, como yo les decía, esto es una situación que no es una crisis, que es una invitación a poder tomarlo como algo que lo puedo enfrentar, que lo puedo planificar, que esto me permite tener un rendimiento mucho mejor, y por lo tanto no es una crisis, sino que es un paso para poder crecer. Siguiente, por favor. Por lo tanto, ¿cuál es un efecto no directo, pero igual quería colocar este tema importante por si ustedes lo conocen, que tiene que ver con la procrastinación? Es por lo general cuando frente a esta situación que me incomoda, que la siento como una amenaza y me genera mucho malestar, dejo las cosas de lado y se me empiezan a acumular. Entonces me empieza a pasar que avanzan los días, yo dejo de hacer las cosas y como esta demanda es mucho mayor, me entra algún pánico, me duele el estómago, me duele la cabeza, me cuesta dormir, que algunos efectos que yo les voy a mostrar ahora, y esto me genera este malestar dentro, como yo les mostraba, dentro del tiempo y una fecha de entrega de algún trabajo, algún proyecto, alguna actividad, etcétera, que tiene que ver con la procrastinación, entre otras cosas. Y la siguiente, por favor, tiene que ver como esto yo lo tomo como un desafío, y este desafío que involucra tomar determinadas acciones, lo planifico. No tengo tiempos para dejar botados, sino que
lo tomo como algo en lo cual, ya, perfecto, esta es la situación. ¿Qué tengo que hacer para poder mejorarla? ¿Qué acciones tengo que hacer? ¿Tengo que recurrir a alguien? Etcétera. Y otra cosa importante también que aparece, volviendo al estrés negativo, algunas características para que ustedes también las tengan. La dificultad de planificar. Esa es una de las características principales. Es esta capacidad de que me siento muy agobiado, muy agobiada, muy cansado, muy cansada, y uno le pregunta, oye, ¿y qué vas a hacer? No lo sé, o no se me ocurre, o como que las ideas como que no fluyen. Esa es la primera, incluso frente a una situación, me cuesta decidir, voy a hacerlo y lo voy a confrontar y después evado. Y puedo estar en ese constante vaivén y al final no hago nada o lo dejo pasar. Esa sería una primera característica si realmente estoy estresado, la dificultad para decidir. Otra característica tiene que ver con la dificultad también de poder movilizar, de poder tomar alguna acción, de poder, iniciar algo. Entonces me paralizo, entonces me quedo quieto. Entonces, en vez de levantarme, me acuesto. O de repente, insisto, no sé si acostarme, no sé si levantarme, no sé si quedarme, etcétera, y me quedo paralizado. No sé si les ha pasado también de repente frente a algún evento, que mejor pase y me quedo tranquilo. Siguiente, por favor. Otra característica también tiene que ver con que hay muchos problemas para poder conciliar el sueño. Entonces, esta situación es muy preocupante e intento dormir y a las 2 horas estoy despierto y llego a las 7 de la mañana y dormí hasta las 3 y esta situación en vez de solucionarla se me está complicando más, no hay qué hacer. Un, un tema muy importante también tiene que ver con el poder conciliar el sueño, poder descansar y que este sueño sea reparador. Otra característica, por favor, tiene que ver también con la capacidad de poder mantener la tranquilidad. Generalmente ocurre de que cuando estamos estresados, como nuestros pensamientos van más rápido, cuesta tomar decisiones o qué sé yo, estamos más predispuestos hacia la agresividad. No es que vayamos a pegarle a nadie ni nada, pero sí puede ser de que sea menos tolerante, grite, levante la voz, sea no sé cómo se dirá allá, pero más cortante, quiere decir que evitar, estar mucho más, como se dice, mucho más en modo de defensa. Todo es un ataque, todo hay que confrontarlo y por lo tanto mi estado de ánimo también es más orientado hacia la rabia, entre otras cosas. Siguiente, por favor. Otra característica también de que cuando estamos estresados tiene que ver mucho con, generalmente pasa lo siguiente. Uno dice, yo no estoy estresado, no me pasa nada y realmente está ocurriendo algo, no te preocupes porque el cuerpo te va a pasar la cuenta. O sea, por más que tú lo niegues, el cuerpo te va a decir, ¿sabes qué? Realmente es una situación compleja. Puede pasar lo siguiente, en este caso, los famosos dolores abdominales. Te duele el estómago, te duele la cabeza, úlcera. La úlcera tiene un componente muy nervioso, de repente de estar muy enfocado en esto, lo que hace que eleve los niveles de cortisol en el cuerpo, en el cerebro, y por lo tanto también los sistemas funcionan a la baja, o cuesta que puedan funcionar. Entre esos también tiene que ver los dolores abdominales, de cabeza, mareos, cefaleas, tensionales, etcétera, por tensión. Siguiente. Entonces, nuestra invitación aquí es, para poder confrontar el estrés, ¿qué creen ustedes? ¿Todas las veces la situación en la que debe cambiar? ¿Todas las veces nosotros tenemos que confrontar las situaciones de la misma manera? O, como aparece ahí, que sería una primera propuesta, es que algo en nosotros es lo que tenemos que cambiar. En sencillo, quizás, ¿cómo confronto las situaciones? ¿Las soluciono? ¿No las soluciono? ¿Las dejo pasar?
Este efecto bola de nieve cuando comienza, ¿lo tomo inmediatamente, lo planifico o dejo que el asunto avance, avance y siga creciendo esta bola de nieve hasta que llegue un momento en el cual no sea capaz de confrontarlo? Entonces, el primer cambio va en uno. Más que la situación, pueden ocurrir muchas situaciones, el cambio es cómo yo estoy preparado para poder confrontar situaciones nuevas. Esa sería la primera sugerencia o mecanismo de afrontamiento. El segundo tiene que ver con lo que yo les muestro acá. Pueden buscarlo, ¿ah? En psicología es la escala de Prochaska. Y la escala de Prochaska tiene que ver no tanto con el estrés, pero sí habla de los cambios conductuales que nosotros realizamos. Y plantea lo siguiente. Plantea una primera etapa que tiene que ver con la precontemplación. En la precontemplación uno no observa el problema, ocurre. Y por lo general siempre pasa de que este problema es culpa de alguien más, menos de uno. La contemplación es cuando tú te das cuenta y dices, uy, algo está pasando aquí y me está afectando y parece que yo también estoy colaborando en eso. Luego de eso existe la etapa de la preparación, una toma de decisión, que quiere decir, perdón, es ¿qué voy a hacer? Nuevo, diferente, distinto para poder decir, ya, voy a hacer algo distinto. Luego viene la cuarta escalera, que tiene que ver con qué acciones voy a realizar, porque de repente pasa mucho, no sé si les pasa a ustedes o a algún conocido, de que les piden algún consejo a ustedes, los típicos consejos de amiga o si son profesionales, y ustedes les cuentan toda la situación y ustedes le entregan 3 consejos, pero ideales, para poder cambiar esa situación, y su amiga llega y se retira y les promete que lo va a hacer, y después se vuelven a juntar con usted a la semana y está con los mismos problemas, peor de cómo comenzó. Y tú le preguntas, ¿hiciste lo que te comprometiste? Es que mira, es que lo pensé, es que lo voy a hacer, es que todavía no, es que lo voy a hacer la próxima semana, y empiezan con este discurso de que van a hacer algo, pero nunca lo hacen. Entonces, más que el discurso, es la cuarta escalera, la acción. No las promesas, no los compromisos, es realizar lo que está comprometido. Y a partir de esa acción, el mantenimiento. Y si ustedes se fijan, también hay un cuadrito que habla de recaídas, que es probablemente que nosotros frente a esto va a haber momentos que sí, nos va a costar, vamos a volver, pero la idea es intentar volver a subir esta escalera e intentar mantener este comportamiento de cambio. Por eso también se acuerdan que yo les decía que el estrés es una herramienta que nos permite mejorar. Si ese sistema está en nosotros, generalmente tiene esta acepción de que el estrés es malo, pero también hay un estrés que es demasiado bueno y nos permite muchos cambios. Siguiente, por favor. Y yo les decía acá, que voy cerrando ya la parte que me corresponde, que, como decía, para poder seguir a veces hay que empezar de nuevo. Y en ese empezar de nuevo es, oye, ¿sabes qué? Resulta que yo soy muy tímido, soy muy tímida, me cuesta esto, por lo general busco ayuda siempre en un otro y no confronto las situaciones. Quizás es un buen momento de partir de a poquito, muy pequeño, en que realmente tú te hagas cargo de las cosas, tú las puedas resolver, tú puedas proponer algo, tú puedas realizar una acción, que es algo sencillo, pero también complicado. Y eso es lo que yo les puedo complementar a lo que mi querida amiga acá presentó. No sé si tienen dudas, consultas, hagamos el espacio y felices de poder acompañarlo. Bienvenidas Denis y Mónica. ¿Desde dónde nos acompañan? Hola, yo desde Angola. Bienvenida, Denis. Gracias. Interesante, muy interesante el tema, por supuesto. Gracias, Mónica. ¿Dangol de dónde, Mónica? ¿De dónde vivo? ¿Algún, Sector Parque no Austria. de colegio? ¿No de ¿Oh? colegio, algún colegio en particular? ¿Apoderado de algún No, colegio? ninguno. Ah, ya. Llegó la invitación nomás, perfecto. Súper, qué bueno que participaste. Yo también soy de Angol, por eso te preguntaba. Em,
Pues en mi caso particular, bastante interesante. Fue como haberle puesto nombre a muchas cosas que suceden y que ahora sé pues cómo se llaman y por qué están vinculadas unas cosas con las otras. Entonces, bastante interesante. Pues yo soy de Colombia, pero me encuentro en este momento en Canadá. Gracias, Wow, Del. estamos traspasando fronteras, muy bien. Y Derly, ¿qué te pareció? No, estuvo muy, como muy, ¿cómo decirlo? Preciso, diría, podría ser la palabra, para entender, pues digamos primero lo que tú hablas de la congruencia y es poder entender bien qué es lo que le pasa a uno como adulto para poderlo manejar, poderlo gestionar y asimismo poderle ayudar pues a sus hijos a manejarlo, porque si uno no lo puede hacer con uno mismo, aunque uno no crea a veces, eh, pero ellos siempre se dan cuenta de cómo está uno. Entonces creo que es súper importante identificarlo muy bien. Todo lo que mencionaba Roberto y eso pues es muy valioso porque uno puede identificar muchas cosas que le pueden estar sucediendo y así mismo gestionarlas para mejorar. Y ya con el tema más pues hacia los niños, hacia los jóvenes, eh, yo bueno pues digamos en mi caso, bueno la niña estaba muy chiquita todavía, aunque yo sé que se estresa a veces, pero en el niño que está pues en la preadolescencia, no siempre logro identificar que está estresado, porque yo sé que a veces lo está, pero aparentemente parece no estarlo. Entonces ahí digamos que es un poco como complicado. Esa parte era una de las preguntas que quería como plantearles, porque a veces ellos no quieren decir cómo se sienten y lo que sienten, pero pues puede que estén con algo de estrés o de ansiedad o en cualquier cosa. Y si uno no lo puede identificar, pues no les puede ayudar a estar mejor. Sí, sí. Como gustes, ¿quién empieza a contestar? Yo no tengo ningún problema, querida Luz. Tú. Ya, ok, perfecto. Bueno, primero, yo creo que algo importante tiene que ver, a ver, muchas veces los niños se les dificulta verbalizar sus experiencias. Por lo tanto, recordar también que el tema de que los chicos sí, los chicos sienten, los chicos se estresan, los chicos también, como planteó muy bien mi querida Lucia acá, los chicos te lo van a demostrar. Mientras más pequeños son, más transparentes son y te lo van a demostrar. Te lo van a demostrar en la rabieta, te lo van a demostrar en un cambio conductual, te lo van a demostrar en que quizás tengan más pena, etcétera. Entonces, yo creo que el primer paso es generar este espacio de confianza y poder acompañar. Si tu hijo lo puede comentar, mucho mejor. Ahora, hay chicos, insisto, que todavía por edad, si son muy pequeños, les va a costar expresar. Por lo tanto, mi otra sugerencia es que si realmente existe y te das cuenta que hay un cambio de conducta, oye, mi niño, ¿sabes qué? Mi hijo era bueno para los chistes, era conversador y de repente se quedó callado y de repente no dejó de comer y de repente pasó y es muy drástico el cambio. Yo creo que en el caso de que si tú ves que esto se sigue manteniendo en el tiempo y cuesta tener alguna respuesta, quizás una orientación profesional, eh, psicológica de algún psicólogo infanto-juvenil que te pueda acompañar en ese proceso, o una coach también como tenemos aquí a mi querida amiga, es una muy buena decisión. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, insisto, los chicos viven la experiencia, pero les cuesta poder expresarla y verbalizarla. Entonces, desde ahí te puedo hacer esa sugerencia. Ahora, si son cosas cotidianas, fíjate en el cambio conductual y haz el acompañamiento desde ahí. También quizás desde un modelo que nosotros tenemos en psicología que se llama sistémico, muchas veces este niño que le está pasando algo
es una manifestación de una situación que está ocurriendo en el entorno en el que se encuentran. Entonces quizás hay alguna situación que nos pasa mucho como papás. Nosotros, por ejemplo, tenemos un problema de pareja o estamos pasando por una situación compleja, familiar o laboral, y típico que uno cree que nuestros hijos no se dan cuenta, no saben, como que uno los hace tontos porque si se queda ahí y no cuenta nada, pero nuestros niños son demasiado perceptivos. Nunca creer que no saben o que como que uno los está haciendo desapercibidos, porque siempre los chicos lo manifiestan. Entonces, creo que desde ahí sería como algunas alternativas. No sé, quería Lucy, si quieres agregar algo más. No, yo creo que lo dijiste muy bien. Reconocer la autenticidad del niño. Yo insistiría en el tema de la congruencia y los espacios alternos que se logren compartir en el hobby de él. Esa es una fuente donde él solito va a empezar a hablar eso que no te ha dicho de otra manera, con un juego divertido para él. Ahí ya empieza a hablar. No sé si pudimos contestar tu inquietud. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto y Luz. Súper. Denise creo que tenía una pregunta. Sí, en mi caso es más una inquietud de cómo se puede identificar o cómo manejar esa situación, porque yo tengo una niña, pero es muy pequeñita, o sea, tiene 1 año y 4 meses, en realidad es muy pequeña. Eh, bueno, el estrés, esto se puede identificar en edades tan pequeñas o cómo es el manejo con un niño de esa edad. Quería Lucy. Arranco yo. Bueno, cuando un niño de 1 año, como es la historia que nos estás contando, empieza, según tú, a manifestar estrés, ese estrés no es espontáneo del niño. Si tú lo ves con estrés, es de la mamá o es del papá, porque el niño todavía a 1 año y medio todavía no hace los procesos mentales que hacemos como adultos de quedarnos atorados en el futuro y que la incertidumbre ante el futuro nos genere estrés y ansiedad. Un niño de 1 año y medio debería estar completamente en el aquí, en el ahora, en el juego, en el disfrute, y es absolutamente auténtico. Si el niño expresa ansiedad y estrés, es porque es algo que él está repitiendo en su casa y ahí hay un detonante que nace en quien lo está cuidando o en su mamá y en su papá. Resumen, No es estrés del niño. no. Resumiendo, o sea, complementando más que resumiendo lo que nos plantea aquí mi querida Lucy, tiene que ver cómo nosotros estamos criando a nuestros hijos. Existe lo que se llama los estilos de crianza, que próximamente lo podemos hablar en un webinar con más detalle, pero si me pongo en el siguiente ejemplo. Si tú eres una persona, suponte que sea tu primera hija o, o etcétera, y estás mucho más contenedora, mucho más preocupada, que no se vaya a caer, que no le vaya a pasar esto, que lo tomas en brazos, que de repente tiene que hacer algo y lo haces tú por él, le estás transmitiendo ansiedades. Por lo tanto, ese niño le va a costar decidir o hacer ciertas cosas, porque uno está muy presente o más presente de lo que debería estar. Por lo tanto, también puede que influir los cambios conductuales. Y quizás, insisto, como lo planteó muy bien Lucy, no es que el niño esté o no esté estresado o esté ansioso, es que en el caso de tu rol como mamá, eres tú la persona que está manifestando eso y por lo tanto los niños absorben y se comportan de determinada manera. O sea, por ejemplo, voy a ser muy exagerado en mi ejemplo, pero supón, vas al parque con tu hijo a andar en bicicleta, ya. La bicicleta tiene ruedas, le colocaste casco, le colocaste rodillera, le colocaste tobillera.
perfecto, pero aparte de eso le coloqué una protección en la bicicleta, y le coloqué una protección en las ruedas de la bicicleta, y le coloqué casi que está andando bicicleta con un cubículo, ya es mucho. Entonces en ese sentido hay que ir viendo cuáles son mis ansiedades frente a eso cuando son niños muy pequeños, porque también le transmito eso a mis hijos. Por eso es importante verlo desde ahí. Yo quiero agregar una cosa. Por ejemplo, yo desde que tengo uso de razón, yo le tengo miedo a las serpientes. Y creo que desde muy niña, miedo a las serpientes y miedo a las serpientes. Y resulta que cuando lo logré hacer consciente, ese era uno de los mayores miedos de mi madre. Entonces, no es natural que un niño pequeñitico diga que tiene miedo a algo, porque es que él es auténtico y él es espontáneo. Él no está prevenido con el sistema de creencias que el adulto ya sí tenemos. Entonces, y ya ahora pues, yo ya no le tengo miedo a las serpientes de la manera en que se lo tuve antes, porque lo logré trabajar y comprender que era un miedo de mi madre y no el mío. Eso pasa también con la ansiedad del pequeñito. El niño está estresado, está ansioso, pero es un patrón que él está repitiendo y que está viendo de alguien que lo cuida. Me queda súper claro, gracias. No sé, Mónica, si tienes alguna pregunta, aprovechando, ¿te quedó alguna duda? No, todo bastante claro, solo no sé si lo demás comparten. Yo tengo un hijo que es adolescente, pero lo que más me ha complicado es que él habla muy poco conmigo. Yo a veces pienso que ni siquiera me quiere, pero se encierra en la pieza, baja a comer solamente. Y si uno le pregunta cómo estás, cómo te ha ido, solo dice que bien, no dice detalles ni nada. Ujú. Yo, conversando con otras mamás, como que la mayoría de los chicos son así, pero la verdad es que para uno como mamá, como uno lo crió de una forma distinta, tan amoroso, etcétera, es un tanto preocupante que los chicos adolescentes ahora sean así. Pero es como mi apreciación general, porque si bien es preocupante para mí, sé que le sucede a la mayoría de las mamás que tienen hijos adolescentes, así que eso me deja un poco más tranquila en Ok. general, que no es un caso aislado. Pero eso es como un poco inquietante, encuentro yo. Mm. Eso, como compartirlo solamente, porque sé Sí, que es parte del proceso. quizás lo habíamos conversado, ¿te acuerdas en el webinar anterior, querida Lucy? Quizás ser un espacio, que tu hijo sepa que tú eres un espacio de contención y de acompañamiento. Que muchas veces uno intenta como, cuéntame, dime, ¿de qué se trata? Y como que al final, en vez de sentir ese apoyo, es como, oh, mi mamá tan cargosa, tan pesada, tan... Entonces, porque cuesta, porque los chicos también están en este espacio de que el grupo es importante, de que sus amigos son importantes. Entonces, sería esa mi opinión primero. O sea, primero indicar, si es parte del proceso de pubertad adolescente, es una característica. Y por lo tanto, es importante que este adolescente entienda de que siempre uno como papá está dispuesto a acompañar y generar esos pequeños espacios de acompañamiento. Siempre, insisto, si va en esa línea natural. Ahora, si hubiera alguna dificultad mayor, también generar esos espacios de confianza para que te lo pueda comentar. Puede que le haya, no sé, puede que le haya pasado algo en el colegio, con un amigo, puede que haya, no sé, esté enamorado de alguna persona y eso lo complique. Entonces, hay que ir indagando más que la conducta en sí. Sería como mi apreciación, querida Mónica, para lo que me estás comentando. Gracias. Dejamos entonces una invitación, porque vienen más webinars, así que voy a dejar en el chat de acá, hoy se me había muteado, ahí sí. Voy a dejar en el chat este link que es el grupo que tenemos nosotros de webinar, ¿ya? Ustedes se pueden unir a ese grupo y nosotros ahí y en otros medios vamos a ir publicando los webinars que vienen de distintos temas. Temas para papás, temas de jóvenes, si hay algún tema interesante que a ustedes les gustaría ver, nosotros lo podemos hacer. O también tenemos un grupo de profesionales también que están muy llanos a poder comentar y poder también presentar
distintas posturas. La idea es que podamos crecer el grupo, que lo pasemos bien, que podamos compartir, y si hay algo en lo que podemos ayudar también, queda la perspectiva abierta. Y los esperamos el próximo 12 de septiembre. Vamos a tener, no, el 12, dijimos, Sí, el Roberto. 12, el 12, el 12, el 12. El próximo 12 de septiembre vamos a tener nuestro próximo webinar para que estén bien atentos, bien atentas y se vinculen. Así que por ¿Cuál es eso el también tema del próximo webinar? ¿Cuál es el tema estamos, del próximo webinar? ¿O está en proceso? está en proceso. A ver, puede Ah, ser que perfecto. vaya en la línea nuevamente la salud mental, que es una alternativa, o puede ser también que reiteremos que también puede ser para Mónica, vamos a ver, en nuestro primer webinar que tuvo que ver con adolescencia y especialmente las respuestas de los no sé de nuestros adolescentes, que puede que lo hablemos nuevamente. Así que eso les podemos comentar. Le hacemos la invitación a que se agreguen al grupo de WhatsApp para que así también, si hay algo interesante que a ustedes les gustaría que conversáramos, lo buscamos para que podamos presentarlo, o ahí también va a llegar la invitación para que ustedes también lo puedan compartir en su grupo y podamos ser mucho más, que nos podamos conectar el 12, siempre a esta hora, porque es como trabajamos entre Colombia y Chile, son las 7 de Colombia, 8 horas de Chile, y siempre el webinar 1 hora y fracción, no más que eso. Y a través del chat que Roberto acaba de compartirles también, si nos comparten sus propuestas de temas, sus preguntas, sus ideas, una pregunta la podemos desarrollar en un webinar, por ejemplo. Entonces, también nos serviría mucho. Ya tenemos una propuesta de tema para ese 12 de septiembre, pero si ustedes nos sugieren temas o preguntas, lo desarrollamos. Encantadísimos. Si, por ejemplo, quieren compartirlo con con sus compañeros, apoderados, una reunión, le cambiamos, totalmente abierto a la disposición. ¿Denise? Ah, no, se le desconecta el micrófono. Sí. Eso No, por mi ya, parte. no, pues tenía dudas, pero si estoy ya le di como conectarme al chat, entonces de pronto sí sugerencias de temas muy puntuales, pero pues se escribirán en el chat, ¿no? Sí, sí, así es. Exactamente. Así que, como siempre, un gusto. Muchas gracias por conectarse hasta ahora y espero que les haya gustado. Muchas Sí, gracias a muchas ustedes por gracias. compartir Muchas toda la gracias. experiencia y la información. Muchas gracias. Muy valioso, Un abrazo, muchísimas feliz gracias. noche. Bueno, Muy igual. Feliz interesante. noche para todos, gracias. Roberto, Nos vemos gracias. pronto, que esté muy bien. Igual, hasta luego. Voy a terminar de grabarla.